no son privativas de una democracia. Digo, hay elecciones que se hacen bajo regímenes no democráticos, ¿no? Digo, Corea del Norte, siempre pongo el mismo ejemplo, Corea del Norte hace elecciones, tiene una autoridad electoral, tiene un cronograma electoral, incluso hay dos pequeños partidos que compiten en ese, entre comillas, ¿no? En ese proceso electoral tan singular. Y en Cuba, la Corea del Norte de América, también se hacen elecciones, ¿no? Digo, y eso, y no por eso Cuba es una democracia, está muy lejos de ser una democracia. Por lo tanto, el hecho de hacer elecciones no habla de fortalecimiento democrático, ¿no? Me parece que es importante distinguirlo porque el régimen de Venezuela pretende con esto confundir un poco, ¿no? Digo, se muestran a la comunidad internacional como que están llevando a cabo un proceso electoral en donde hay una autoridad electoral que supuestamente implementa un programa electoral, donde los partidos políticos pueden competir y nosotros sabemos que en realidad no puede ser engañada la comunidad internacional, que realmente hay un contexto muy restrictivo en Venezuela, muy represivo, y bueno, y en ese contexto se está tratando de llevar adelante un proceso electoral bajo condiciones muy, diría, dramáticas. Es decir, estamos todos al tanto de lo que pasa en Venezuela, ¿no? Digo, nosotros podemos precisar con algunas cuestiones técnicas acerca de cómo se implementa el programa electoral. De hecho, cuando terminemos, vamos a entregarles a cada uno de ustedes nuestro informe, que aquí hay un QR en donde van a poder acceder al informe completo. Simplemente voy a plantear algunas cuestiones que tienen que ver con el tema a tratar, ¿no? Además, hicimos nosotros un libro que se llama Así se vota en Venezuela, que no contempla este último proceso electoral, pero sí habla del permanente desmantelamiento democrático que hay en el país desde 1998 a esta parte, ¿no? Digo, ha sido un proyecto continuo de desmantelamiento democrático. Hoy el sistema electoral de Venezuela no es el mejor del mundo, como se dijo en algún momento, sino por el contrario, es un catálogo de abusos, es un catálogo de arbitrariedades, es un catálogo de violación de derechos humanos y políticos. Y son algunos los puntos que voy a mencionar muy rápidamente porque seguramente ahora se van a explayar con más detalle los distintos expositores. Hablamos de un contexto autocrático. Las elecciones en Venezuela, previstas para el 28 de julio del 2024, se organizan obviamente en un entorno autocrático, con un gobierno que ha centralizado el poder, desmantelando el Estado de Derecho y violando sistemáticamente los derechos humanos. Esto es importante porque, en definitiva, cuando hablamos de elecciones con integridad, que es el faro que siguen las democracias para sus procesos electorales, la comisión en su momento global de democracia, seguridad y elecciones, en 2012, una comisión en donde la Fundación Kofi Annan tuvo mucho que ver en el diseño de ese concepto de elecciones con integridad, planteaba una serie de requisitos. Para que haya elecciones democráticas tiene que haber un Estado de Derecho que afiance los derechos humanos. Es decir, el Estado de Venezuela está muy lejos de esa realidad. Para que haya elecciones con integridad tiene que haber una autoridad electoral independiente, autónoma, profesional y técnica. Nosotros sabemos que el CNE, el Consejo Nacional Electoral de Venezuela, es un apéndice del Poder Ejecutivo, y no de ahora, ya de la época de Tibisay Lucena, ¿no? Tiene que haber un financiamiento transparente. Nosotros sabemos que en Venezuela la oposición no puede hacer campaña en condiciones de igualdad o en condiciones de equidad. ¿Por qué? Porque todos los recursos del Estado se vuelcan discrecionalmente en función del candidato oficialista. Por lo tanto, para que haya elecciones con integridad, la autoridad electoral a su vez tiene que implementar medidas que tengan que ver con la competencia multipartidaria, con brindar garantías para que los actores, ya sean partidos políticos, ciudadanos, confíen en las instituciones, para que tengan seguridad acerca de cómo se vota, cómo se cuenta su voto. Bueno, todo esto, todo este ideario es a las claras un incumplimiento, ¿no? Por parte del gobierno de Venezuela. Entonces, contexto autocrático, competencia polarizada, crisis humanitaria. Es importante marcar
las elecciones de Venezuela en la tremenda crisis humanitaria que atraviesa, con una pobreza descomunal, con venezolanas y venezolanos que se han tenido que ir del país por cuestiones sociales y por cuestiones políticas. Además, vemos una ostentosa manipulación electoral por parte del CNE, que está subordinado, como les comentaba, al gobierno y se ha encargado de obstaculizar el registro y actualización de los datos de los venezolanos en el exterior. Se estima que son cerca de 5 millones que cuentan con edad para votar, es decir, un 25% del padrón electoral. Déjenme hacer una distinción con respecto a lo que están haciendo las autoridades electorales en otros países de América. En El Salvador, que es un país con problemas, ¿no? Digo, en donde todos sabemos que están pasando cosas que de alguna manera afectan los procesos electorales, la autoridad electoral ha tomado una iniciativa bastante innovadora para darle la posibilidad a los salvadoreños en el exterior a que voten. Pero lo mismo ha hecho el gobierno de AMLO, es decir, vamos a ser claros, en realidad el INE, el Instituto Nacional Electoral, lo mismo ha hecho para estas últimas elecciones, en donde le ha dado a los mexicanos que residen en el exterior la posibilidad de votar, ¿no? de mantener sus derechos políticos más allá del lugar en donde se encuentren. Esto están haciendo muchos países de la región, y esto tiene que ver con ese ideario de integridad electoral. Venezuela hace exactamente lo contrario. El régimen de Maduro y el CNE hacen exactamente lo contrario. Toman medidas para excluir a los venezolanos de sus derechos políticos. Entonces estamos ante una doble exclusión. Por un lado los expulsan del país y por el otro lado les quitan sus derechos políticos. Entonces es una doble exclusión. Cuando implementan algunos gobiernos, algunas autoridades electorales, el voto en el exterior, pretenden reparar uno de los temas. Bueno, se tuvieron que ir, pero no pierdan sus derechos. Es una forma de reparar. El voto en el exterior es una forma de reparar derechos. Bueno, eso no ocurre en Venezuela, al contrario. Por otro lado, un discurso, y no solo un discurso, sino también se materializa, que tiene que ver con la criminalización de la oposición. En Venezuela ser opositor es prácticamente ser un criminal, ser una persona que atenta contra el sistema, contra el status quo, y eso en democracia no puede ser considerado. Por el otro lado, vemos observación electoral sesgada. Este es un tema que a nosotros nos toca y mucho, porque Transparencia Electoral recorre el continente siguiendo los procesos electorales, sobre todo bajo la figura de observación electoral internacional. La manera de desvirtuar esta herramienta tan importante de observación electoral por parte del régimen de Maduro es hacer una observación electoral a la carta. Es decir, invito a algunas personalidades amigas a que vengan a acreditarse como observadores electorales y no cumplen ninguna función de observación electoral técnica, por el contrario, vienen a aplaudir, ¿no? Y esto es importante, diferenciar observación electoral real, técnica, bajo determinadas condiciones, bajo determinados protocolos, y otra cosa muy distinta es hacer observación electoral, entre comillas, a la carta, ¿no? Este es un recurso muy utilizado por los autoritarismos. Lo ha hecho Rusia ahora, invitando incluso a algunas autoridades electorales de Venezuela y de Cuba. Y por último, incertidumbre sobre la transición, ¿no? Existe preocupación sobre cómo se va a gestionar la transición. Es decir, para cerrar, todos estos recursos, todas estas estrategias tienen que ver con un objetivo puntual. Ellos saben que están en minoría, saben que hay un movimiento indetenible hacia el cambio político, se ven en las movilizaciones, en la campaña que está haciendo bajo condiciones muy peligrosas la candidata María Corina, bueno, en su momento la candidata María Corina Machado y González, pero no hay modo de frenar eso si no es con este tipo de artilugios, con este tipo de estrategias que tienden a hacer de este proceso electoral una farsa. Esto es el contexto. Ahora quiero escuchar a los protagonistas también a que obviamente nos cuenten su experiencia acerca de cómo ven ellos que todo este estado de cosas puede evolucionar o evolucionar, ¿no? Gracias. César. Gracias.
Bueno, muchísimas gracias por tan tan buen comienzo para este evento, muy contexto bastante completo. De hecho, ya tomaste la mitad de mis notas, pero bueno, eso no hay problema. Gracias por la invitación también a la gente democrática. Y bueno, antes de que hablemos, decidamos sobre el sujeto, si estas elecciones representan o no un camino hacia la democratización, me parece importante también completar un poco el contexto que nos decían últimamente de la experiencia electoral. Y es que esta crisis humanitaria también compleja que tiene lugar en el país en este momento, también ha creado un flujo migratorio, ¿no? Que el gobierno, el régimen de Maduro ha utilizado como chantaje, como ficha de negociación en muchos casos, cosa que ha creado una dinámica bastante negativa en la región y, bueno, siguen sufriendo lamentablemente de persecución, no puedo ver en algunos casos y padecen justamente ese canje que hace el gobierno de Maduro. Algo más de historia también para saber cómo llegamos a esta situación actual. Si contamos desde 2014 aproximadamente, han habido más de 15.000 detenciones políticas, según la ONG venezolana de Penal. Entonces, esta crisis compleja no llegó de la noche a la mañana. El chavismo ha ido desmantelando lentamente la democracia en Venezuela, las instituciones democráticas. O sea, son 2 décadas que el gobierno ha ido trabajando poco a poco, pero de manera sistemática para secuestrar en principio los poderes en Venezuela. Entonces, bueno, eso ha hecho que justamente de esa democracia con problemas y con retos, ¿no? De la época, antes de la llegada del presidente de Hugo Chávez, pasamos a una cleptocracia bien establecida. Entonces, bueno, eso también le podemos agregar que es importante recordar que el proceso es un proceso abierto contra el régimen de Maduro, contra el Corte Penal Internacional. Eso también dice mucho de la situación actual del país. También Venezuela está en el sitio 177 o 180 en el índice de corrupción de Transparencia Internacional. Entonces son algunas cosas que han acelerado o empeorado más esa migración masiva de casi 8 millones de venezolanos. Entonces, bueno, en estos 10 minutos que tengo no puedo alcanzar a hablar de todas las fechorías y abusos que ha hecho el gobierno en estos 20 años, pero me parece que podemos enfocarnos en estos 6 meses, que ha pasado muchísimo en estos 6 meses y todavía la elección no está a la vuelta de la esquina, así que puede pasar, pensamos más cosas. Según el Foro Penal también, al día hay 282 presos políticos. Eso también es una muestra clara del aumento de la persecución por parte del régimen contra instituciones, personas políticas y la sociedad civil. Hoy vemos un buen ejemplo de esto, que nuestros colegas Pedro y Mateos no pueden asistir en persona porque no pueden ser del país y justamente es un ejemplo flagrante de lo que está pasando en este momento. Pero un dato curioso también, la fecha de las elecciones, ¿no? El gobierno de Maduro anunció la fecha de las elecciones el día de la muerte del expresidente Hugo Chávez. Y el día en sí de las elecciones es el día del cumpleaños, sería la fecha de cumpleaños del expresidente Hugo Chávez. Entonces eso puede parecer un punto, puede parecer un detalle, pero esto es parte de un programa, de una estrategia no bien establecida para desmoralizar al votante de la oposición, para que no acudan a las urnas y no participen en el proyecto electoral, que tendrá lugar ahora en junio. También les quería comentar sobre la ausencia de observadores, también comentabas también, una serie de factores también que quieren desmotivar al votante opositor. Pero también aparte que el control de los medios es casi absoluto, tenemos del gobierno Maduro. También están estos grupos que aparecen de vez en cuando, llamados colectivos, los que instrumentan la violencia o el terrorismo de Estado, ¿no? Que ha manejado el gobierno de Maduro durante muchos años. A eso también le podemos agregar, bueno, que solamente en 6 meses han cerrado 47 medios alternativos. María Corina, como decía, si no tiene acceso a los medios formales, ¿no? Entonces toda la campaña se ha hecho a través de las redes sociales, cosa que es muy interesante porque crea un efecto orgánico de crecimiento y que ha hecho justamente que la gente se salga a la calle y quiera apoyar esta posibilidad de cambio. Bien interesante lo que está pasando. Y eso nos lleva a mi siguiente punto, que
el gobierno de Maduro tal vez desestimó un poco cómo actuaría la oposición ante un escenario como el que se presentaba. Pero, afortunadamente, para el que creemos en la democracia en Venezuela, esto crea una especie de tormenta perfecta, porque hay una oposición unida, cosa que no había pasado en más de una década. El pueblo también, el venezolano desde a pie, como decimos en Venezuela, ha recuperado un poco la esperanza porque ve que hay la oportunidad de un cambio, así sea muy pequeño dependiendo del analista que escuchamos. Y también un cansancio, no solamente de la población, sino de los vecinos. De Venezuela tenemos a un presidente Lula, de Brasil, y un presidente eh, Petro en Colombia, que tardaron muchísimo en pronunciarse contra lo que está pasando en Venezuela, pero ahora lo están haciendo abiertamente. Entonces, incluso los líderes, los aliados históricos de Venezuela han cambiado, parece que están dispuestos a pagar el precio político que puede producir justamente apoyar un gobierno que ya ha pasado unas 50, 100 mil líneas rojas, ¿no? En estos últimos 20 años. Entonces yo creo que ya me quedo por allá para darle también espacio a nuestro comienzo de Venezuela para que nos dé su visión de esto. Gracias. Sí, empezamos a hablar. Ya, directamente. Como quieran. Sí. Bueno, muchísimas gracias, César. Bueno, pasamos a darle la palabra a Pedro. Pedro, habilita tu micrófono, es todo tuyo. A ver si te escuchamos. Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Sí. Sí, perfecto. Bueno, Sí. bueno, en primer lugar, agradecerles, por supuesto, a Cultura Democrática por la invitación y a todos ustedes que además hasta hace nada en determinados espacios hemos compartido, así que todos son buenos amigos de la causa y de la casa. Y bueno, creo que es un panel muy oportuno. Ya el viernes va a faltar un mes para el proceso del 28 de julio y creo que es muy oportuno, además en un contexto como el de la Asamblea General de la OEA que se está dando en Paraguay, tener a Venezuela en el radar, ¿no? Porque desde luego pareciera que hay una, y así lo creo, una oportunidad que dependerá de muchos factores, pero que sin duda es una oportunidad. Y, y obviamente, bueno, después de este análisis que han hecho sobre la situación, que puede parecer muy desalentadora y que en efecto es muy compleja, para muestra la situación en la que estamos bajo persecución en el país, ¿no? En el contexto de campaña. Eh, para muestra mi caso, diciéndoles lo que les estoy diciendo y siendo optimista desde el día 98 en una asilado en una sede diplomática, eh, a pesar de cada uno de esos escenarios y a pesar de lo que nosotros hemos denominado un comando de campaña bajo persecución, porque además no solo han sido activistas y miembros de 20 Venezuela, sino de diversos partidos y organizaciones de las fuerzas democráticas de Venezuela. Aún así, a pesar de todo eso, sigue habiendo razones y sigue habiendo, sin duda alguna, una gran oportunidad, a pesar de lo complejo, ¿no? de la situación. Eh, y lo primero que hay que decir, en efecto, yo creo que la elección del 28 de julio, y creo que nadie lo asume de esa manera, no es ni libre ni justa, no va a ser ni libre ni justa, eso está clarísimo. La elección del 28 de julio no es libre porque quien ganó la primaria en un contexto además de enorme movilización cívica y una campaña formidable con muchísimos factores políticos de la oposición democrática, y quien ganó legítimamente la primaria, dentro de además en un contexto de un acuerdo internacional suscrito en Barbados por diversos actores, tanto dentro de Venezuela como fuera del país, no puede estar en la boleta. Afortunadamente, y a pesar de enormes obstáculos e impedimentos del régimen, se logró bajo una enorme presión, hay que decirlo, pero también bajo una enorme convicción de que es la oportunidad que existe en este momento por lo que estamos viendo en el país, que Edmundo González Urrutia sea el candidato de la oposición, que esté inscrito y que además esté haciendo una campaña formidable junto a todos los factores de oposición en un contexto en el que quizás muchos no lo hacían posible. Y obviamente no es justa porque
Leandro hacía un muy buen análisis sobre el contexto del voto en el exterior y del registro electoral. Estamos hablando que cerca de 10 millones de venezolanos, entre 4 millones que podrían votar afuera y que no pudieron inscribirse, entre cerca de otros 4 millones que cumplieron 18 años, mayoría de edad, y no pudieron inscribirse dentro de Venezuela, y cerca de 1 millón y tanto que fueron migrados de su centro de votación de manera arbitraria. Estamos hablando de que cerca de 10 millones de votantes, eh, digamos, están fuera de este juego. Entonces, digamos que el régimen decidió que además este es un proceso que se decide dentro de Venezuela y que se decide además de una manera, pues, evidentemente, en una cancha que, María Corina lo ha dicho de manera reiterada, pues, bastante inclinada, ¿no? Muy desigual. Pero aún así, frente a esto, creemos que el proceso del 28 de julio todavía preserva un elemento de competitividad, que es lo que ha permitido que hoy estemos conduciendo esta fuerza. Nosotros le hemos llamado la dupla o la llave, porque es esta dupla líder-candidato que junto a todas las fuerzas políticas que están alrededor del comando de campaña y de todo el esfuerzo unitario que hay en esto, pues está generando un gran movimiento y una gran ilusión en el país. Y eso no es poca cosa. Hace un año Venezuela era un país que probablemente, si uno hacía una apuesta sobre el futuro en términos de movilización ciudadana y de motivación, probablemente esto hubiera sido imposible imaginarnos lo que está pasando en este momento. Y así como, bueno, yo digo esto desde un optimismo, obviamente con los pies sobre la tierra, porque entendemos el régimen en que estamos y estoy padeciendo directamente estando asilado en una sede diplomática, también estoy viendo en tiempo real a María Corina Machado recorriendo los Andes venezolanos desde el día de ayer con una movilización que hay que decirlo es apoteósica, no solo en términos numéricos, porque obviamente son masivas, es por la energía, es por el espíritu de esa movilización. Y yo hoy hacía una reflexión en mis redes sobre este tema, que es justamente cómo la gente ha asumido en el país que, si bien es cierto, esto es un proceso viciado, que el régimen va a hacer toda la trampa del mundo para imponerse, que van a poner mil obstáculos, la gente ha entendido que su voto lo va a defender cada persona, que va a haber una movilización, digamos, organizada en torno a los centros de votación y en torno a la movilización de ese día. Y hay una que para mí, no voy a decir que es inédito en el sentido de que no existió antes, pero sí creo que es particularmente novedoso lo transversal del movimiento que estamos viendo, desde las grandes ciudades hasta los caseríos más alejados, que es la idea de la responsabilidad que todos tenemos individualmente y colectivamente en este proceso. Porque además la gente siente que ya esto es, digamos, María Corina lo decía ayer en uno de sus actos, yo creo que nadie duda, ni dentro ni fuera del país, así como quién es el régimen, yo creo que nadie duda hoy, ni dentro ni fuera del país, que este proceso ya está ganado en las mentes, en los corazones y en la energía de la gente. Yo eso creo que está muy claro. Es decir, la inmensa mayoría de los venezolanos está decidida a cambiar. El punto es que esto hay que materializarlo el 28 de julio, con movilización, con organización, con defensa del voto y desde luego con un enorme movimiento que se ha venido construyendo y que creo que junto a todas las fuerzas políticas, pero más allá de los partidos, está dando evidentemente unos resultados que yo creo que son muy esperanzadores, desde luego siendo realistas de lo que estamos enfrentando. Y, y por eso pues, estamos sin duda conscientes de que el régimen es muy peligroso, va a ser muy peligroso en estos 32 días que quedan por delante. La persecución no ha cesado, ustedes bien hacían un recuento de todo lo que es persecución a presos políticos, obviamente todo lo que están haciendo en términos de represión incluso a los pequeños establecimientos que deciden atender a la oposición durante los recorridos, cómo los multan, cómo intentan cerrarlos, es decir, es prácticamente hacerle imposible la vida a la gente, pero creo yo que esto le está generando a ellos el efecto contrario, porque la gente, a diferencia de otros momentos donde el miedo era un instrumento del régimen en función del control social, siento que en esta oportunidad incluso a la gente eso no le importa, más bien le están generando un efecto contrario. Hay un rechazo a cada uno de estos obstáculos que pone el régimen y la gente sale con más ímpetu. Entonces, creo que hay un espíritu allí muy importante que es clave en esta lucha, que es clave en esta lucha. Y que obviamente va asociado también, lo mencionaba César también en su intervención, va asociado también desde luego a los efectos de la coordinación que ha habido entre las fuerzas políticas, que es evidente. No solo hay un liderazgo claro, hay una candidatura clara,
hay una sinergia en torno a lo que cada uno está haciendo en su rol. Edmundo González está reuniéndose con todos los sectores de la vida social, política en el país, la sociedad civil organizada, organizada en gremios, organizada en partidos, está haciendo grandes esfuerzos por aglutinar la mayor cantidad de respaldos más allá de los partidos, mientras por otro lado María Corina recorre el país también de manera intensa. Edmundo la acompaña en algunos de estos recorridos. Viene ahora la campaña formal a partir del 4 de julio, donde seguramente veremos un esfuerzo incluso aún mayor de ellos juntos recorriendo el país, pero al mismo tiempo estamos viendo una coordinación importante entre las fuerzas políticas en diversos espacios a niveles del comando de campaña. O sea, que estamos viendo, creo yo, César le llamaba la tormenta perfecta. Yo creo que desde luego se ha entendido la magnitud de la oportunidad que hay. Creo que la gente también lo ha entendido. Eh, no voy a decir que como la última, que los países no se acaban, pero probablemente la gente sí la ve como una oportunidad que quizás no se va a repetir en mucho tiempo. Y creo que hoy hay un espíritu en torno a eso, de una lucha que la gente está dispuesta a llegar, como hemos dicho nosotros, como esquema de campaña, como eslogan de campaña, hasta el final. Esto requiere enorme responsabilidad de liderazgo, la conducción de esto. La gente quiere votar. Hoy asumimos que esta es la ruta que no solo el país está abrazando, sino que la que el país ha asumido como en la que está la fuerza y la determinación para lograr una victoria. Y que evidentemente tan solo será el primer paso para un proceso que puede ser muy complejo, que nosotros creemos está y puede brindar los incentivos necesarios para iniciar un proceso de transición que será muy complejo también. Recordemos que aunque la elección es el 28 de julio, constitucionalmente la toma de posesión correspondería en enero. Así que podría venir un proceso muy complejo. Sin embargo, se puede abrir una compuerta y una oportunidad única a partir del 28 de julio de una gran movilización como la que nosotros creemos que va a tener lugar por lo que estamos viendo en el país. Cierro diciendo que estamos en un momento estelar. Yo creo que el país está respondiendo de una manera extraordinaria, incluso creo que mucho mejor de lo que hubiéramos imaginado en algún momento. El régimen también lo sabe, por eso no nos debe extrañar que ellos intenten de alguna manera intentar detener esto, pero honestamente no sabemos qué tan indetenible puede ser, qué tan detenible puede ser esto, porque yo creo que ya hay una clara conciencia de cambio y una enorme voluntad ciudadana de concretar esto. Entonces, nada, yo agradecerles, por supuesto, tenemos todavía mucho tiempo por delante, porque 4 semanas en este país es mucho tiempo. Sin embargo, creo que estamos en un momento estelar y les pido acompañamiento, les pido, por supuesto, que estén muy atentos. Eh, Estamos haciendo los esfuerzos para que puedan acompañarnos algunas personalidades ante la ausencia de observación técnica calificada en gran medida, porque el despliegue técnico va a ser muy limitado. Y estamos haciendo todos los esfuerzos para contar con aliados democráticos de la región y del mundo el 28 de julio acá que nos acompañe, pero también, y con esto también aprovecho, les extiendo la invitación para una gran movilización que va a haber el 28 de julio en varias ciudades del mundo, justamente para acompañar el proceso que se va a dar dentro de Venezuela, porque digamos, el mensaje que queremos transmitir, aunque el régimen esté impidiendo a mucha gente afuera no poder participar, es que el estar afuera, de alguna manera, alguien dentro de Venezuela va a votar por esa persona que no lo va a poder hacer afuera. Entonces, creo que es un gran día para unificar el país, somos el mismo país y estamos trabajando en eso. Así que bueno, agradecido por la solidaridad y bueno, me quedo por acá para si hay cualquier pregunta y por supuesto para seguir el intercambio, que seguro también Juan Miguel tiene muy buenos aportes en este momento en el que estamos viviendo acá. Un abrazo a todos. Muchas, muchas gracias, Pedro, por tu intervención. Paso a darle la palabra a Juan Miguel Mateus, que lamentablemente no ha podido estar aquí con nosotros. Te extrañamos, así que, Juan Miguel, el micrófono es todo tuyo. Gracias, Mica. Como siempre, un fuerte abrazo a ti y a todo el equipo de Cultura Democrática, a los anfitriones de la Fundación Feliciano Martínez, Transparencia Electoral, todos los participantes de Paola, me imagino que Cayetana y Martín pueden estar por allí y, por supuesto, extrañándolo. Bueno, aparte de coincidir con todo lo que se ha dicho anteriormente,
yo quisiera comenzar diciendo que el régimen ha entrado en una suerte de laberinto de errores de cálculo. Es decir, todo accionar de la dictadura en este momento parece tener un costo muy alto para ellos, para su apariencia de legitimidad, y por lo tanto pareciera que cada vez se están haciendo más lentos, lo cual no quiere decir que no sean peligrosos, pero más lentos en tratar de impedir lo que luce sin triunfalismo como inexorable en este momento, que es el cambio político y la derrota de Nicolás Maduro en la elección del 28 de julio. Y digo que pareciera un laberinto de errores de cálculo, porque esa cadena concatenada desde el 22 de octubre, fecha de las elecciones primarias, en la que triunfó María Corina Machado, y posteriormente la inscripción o la designación unitaria de Corina Lloris como candidata, luego la designación como candidato de Edmundo González y la aceptación de la candidatura de Edmundo González, ha hecho que pase el tiempo y que vaya aprendiendo una candidatura en la calle. Y retomo las palabras de Pedro cuando decía que vivimos un momento estelar en la lucha democrática venezolana, porque es así. Es un momento estelar para el pueblo de Venezuela que parece decidido al cambio, que se está contagiando del ánimo de un proceso electoral que es cuesta arriba, pero que luce favorable y con el viento a favor. Tenemos una líder que recorre el país y que contagia entusiasmo por todos lados y que es capaz de romper la bóveda del miedo en la población venezolana y causar movilización. Tenemos un candidato que está debidamente inscrito y que representa una figura para un eventual proceso de reconciliación y que no puede ser tachado por la dictadura como alguien que va a incoar la revancha, la retaliación o el odio. Y tenemos una maquinaria electoral conformada por todos los partidos en una unidad perfecta. En cambio, enfrente tenemos un régimen que da signos de deterioro, de agotamiento, de fatiga en sus estructuras de poder, que pierde apoyo en lo internacional, que está dispuesto a mantener el poder a como de lugar, pero que sabe que tiene el sol a la espalda. Y si ustedes me preguntan a mí cuál es la circunstancia, cuáles son las coordenadas en las cuales se sitúa la dictadura, creo que, por supuesto, que la dictadura es capaz de hacer lo que tenga que hacer para mantenerse en el poder, pero creo que se están situando en el cuadrante de una elección a sangre y fuego y de un eventual fraude. Y prueba de ello es la desinvitación, fue la palabra que utilizaron desde el régimen, la desinvitación a la única observación electoral calificada que estaba planteada, cuya participación estaba planteada en el proceso, que era la de la Unión Europea. Y no solo eso, el darle un portazo a los europeos, sino también el afán, el empeño de la dictadura de propiciar la firma de un acuerdo de aceptación de los resultados electorales por parte de todos los candidatos, sin importar qué, sin importar pues, el desempeño propiamente del día electoral. Ahora, hay otros riesgos que pueden aparecer en el camino. Está el riesgo habitual de la persecución. Ayer mismo fue detenida una persona en el estado Mérida, sencillamente por estar en las movilizaciones de calle de María Corina Machado. Pero hay otros riesgos que pueden aparecer, como son, por ejemplo, un nuevo atentado en contra del partido de la MUD, del Partido de la Unidad Democrática, es por el cual, entre otros, pero fundamentalmente estamos todas las fuerzas democráticas llamando a votar, o un atentado en contra de la candidatura en sí misma de Edmundo González. Eso puede ocurrir, pero tendría un altísimo costo para la dictadura. Sería inexplicable, por ejemplo, por parte de Maduro a Lula y a Petro, que Edmundo González, después de ser alabado por los vecinos inmediatos, sea descalificado de la carrera electoral, o que el símbolo de la unidad perfecta, que es la manito de la unidad, que es la tarjeta electoral, pues sea sacada de circulación. En tal caso, si eso ocurriese, el antídoto, la vacuna y la respuesta de las fuerzas democráticas debe ser la misma: persistir en la ruta electoral con unidad perfecta. Una de las cosas que la dictadura no esperaba es que hubiese una sinergia de unidad perfecta entre los 10 partidos de la Plataforma Unitaria Democrática y María Corina Machado. Y ahora se puede decir Edmundo González como candidato. De manera que de ahora en adelante, en todo este sub y baja
que comienza en los próximos días, el último mes, porque vamos o tenemos que rematar la faena, tiene que ser momentos de mucho sentido estratégico, pero sobre todo de mucha unidad. Ahora, dicho eso, yo estoy muy optimista respecto del día de la elección. Repito, creo que va a ser una elección muy dura. Creo que los venezolanos en estos años de lucha democrática en contra de Chávez y luego en contra de Maduro, hemos experimentado todo tipo de tropelía electoral y creo que todo lo que hemos vivido va a ser un pálido reflejo de la dureza con la cual la dictadura va a acometer la elección del 28 de julio. Pero ese es un primer desafío, llegar al 28 de julio, ganar y con el aparato de integridad electoral defender los votos. Pero es solo el comienzo del desafío. Como decía Pedro, luego se abre una espiral de democratización en Venezuela, en donde aparecerán unos momentos de incertidumbre y unos momentos de debilidad institucional de un eventual gobierno de Edmundo González, aunque tenga gran apoyo popular. ¿Y en qué consiste ese gran momento de incertidumbre? En esos 6 meses, en ese interregno que habrá entre el 28 de julio, cuando ganemos la elección, y el 10 de enero, que es la fecha constitucional de toma de posesión. En esos 6 meses pudiese ocurrir cualquier cosa, pudiese ocurrir algún movimiento militar, pudiese ocurrir un proceso de negociación que sería lo deseable, pudiese ocurrir una suerte de quema de Roma a lo Nerón por parte de Nicolás Maduro, pudiese ocurrir lo que sea. Y allí, repito, el antídoto será la unidad. Y luego vendrá el desafío de la toma de posesión y de la conformación de un gobierno que tiene que inaugurar un nuevo sistema democrático. Y hemos dicho desde Primero Justicia que así como hemos sostenido que para derrotar a la dictadura electoralmente debemos mantener la consigna de la unidad y el voto, una vez ganada la elección debemos mantener la consigna de unidad y transición. Todas las fuerzas democráticas seremos necesarias para el sostenimiento de ese nuevo sistema democrático y para su consolidación. Yo sencillamente quiero decirles que estoy muy optimista, que hay un fervor popular por el cambio que va poniendo en evidencia la debilidad de la dictadura. Esta semana veíamos estudios de opinión y hay 2 datos que son formidables. El primero es que la intención de participación en la elección ya roza el 70%, lo cual es muy bueno para nosotros porque a mayor participación se sobrelleva mejor el ventajismo de la dictadura y las triquiñuelas que pudiesen realizar. Y lo segundo es que Edmundo González ya apunta a un 60% de intención de voto en esa elección. Con lo cual pareciera, repito, que el viento está a favor, se nota lo que se ve en las encuestas, se nota en la calle un entusiasmo creciente y lo que nos queda a nosotros es, con esperanza responsable, rematar la faena. Es decir, asegurar, y ya se está haciendo, el aparato de integridad electoral, cuidar los votos y sobre todo aprovechar esa espontaneidad que ya se nota en la ciudadanía de no solo ir a votar, sino de quedarse pululando en torno a los centros electorales para custodiar la soberanía y la voluntad de cambio de los venezolanos. Gracias, Mica. Gracias. Juan Miguel, yo igual tendría una pregunta, o sea, de alguna manera ya lo han tocado, pero yo insisto, digamos, ¿qué deberíamos hacer la sociedad civil internacional, los actores internacionales para apoyar, digamos, tanto en el proceso de observación? Sé que está el tema de la observación de los europeos, ¿no? Digamos, no hay, pero de la sociedad civil, ¿qué tipo de apoyo? Estar adentro es peligroso, poder entrar, estar más allá de, bueno, ya el trabajo que hace Transparencia Electoral y Víctimas del Comunismo con este reporte de monitoreo, todo lo que técnicamente sea válido para, no sé, denunciar cualquier abuso de poder, digamos, y el proceso electoral, que ya sabemos que así sucede, pero y no solamente en el proceso electoral, sino en el después, o sea, en esa transición, o digamos, o si en los escenarios sí que puede haber el manotazo dado de un régimen que se ve medio de salida o que no le queda otras alternativas. Entonces, ¿qué le pedirían ustedes como
como actores políticos protagonistas dentro de Venezuela a la comunidad internacional. Bueno, poco pensando, desde luego que yo creo que lo que hay que evitar es que el gato sienta que está solo en casa con los ratones, ¿no? Por poner un ejemplo. Yo creo que nosotros tenemos que procurar que haya muchísima visibilidad y atención de lo que va a pasar el 28 de julio, e incluso antes. Yo creo que desde ya, como bien lo decía Juan Miguel, podemos empezar a ver en los próximos días muchas maniobras que son parte pues, de estas jugadas del régimen que están intentando, por supuesto, hacer lo que siempre hacen, lo cual no quiere decir que en esta oportunidad les pueda salir bien. Han cometido errores, pero no hay que confiarse desde luego. Y yo sí creo que hay que elevar la atención sobre Venezuela. O sea, si usted me pregunta, yo creo que este mes que queda hasta el 28 de julio, todos los ojos y los reflectores deberían estar sobre Venezuela, porque además tiene enormes implicaciones lo que va a ocurrir el 28 de julio para la región, no solo para los venezolanos. Entonces yo sí creo que hay un componente de muchísima atención, de visibilización y de denuncia. También, desde luego, demostrar las fortalezas de este proceso, de demostrar que aquí hay una sociedad que está luchando, organizada, que se está preparando un aparato de integridad electoral conforme a lo que significa un proceso tan desafiante como va a ser el 28 de julio, y desde luego el acompañamiento al liderazgo y a los esfuerzos unitarios que se están dando en este momento de cara a ese gran día. Y desde luego en esas horas propiamente del proceso y de su desenlace. Yo creo que el acompañamiento internacional es clave. Por supuesto que estamos procurando que puedan venir algunas personalidades, algunas organizaciones. Evidentemente eso tiene un componente de riesgo porque son digamos, invitaciones que se están extendiendo desde el comando de campaña oficialmente, porque evidentemente el régimen oficialmente no quiere traer, salvo los que ellos han permitido, pero aún así nosotros creemos que, y así lo hemos sentido, e incluso lo han manifestado muchísimas personas quienes han sido invitadas, que hay disposición a hacerlo. Evidentemente, bueno, el régimen se enfrentará al dilema de si lo permite o no, pero en cualquier caso sí creo que tener personalidades y figuras de la sociedad civil presentes ese día es muy importante. Y en el caso de que no puedan, pues igual, como les decía, en la movilización que va a haber el 28 de julio en varias capitales del mundo, evidentemente, a través de lo que se vaya reportando ese día, ahí creo que hay un rol muy importante de denuncia y de reporte en tiempo real de lo que ocurre el 28 de julio. Y por supuesto, como les decía, los días previos también es muy importante. O sea, que yo diría que en este mes reforzar muchísimo la atención sobre el tema de Venezuela y por supuesto, bueno, sobre todo a lo que tiene que ver con luego, derechos políticos y derechos humanos que el régimen, bueno, sabemos de lo que es capaz y vamos a ver en estos días si se atreve a responder de alguna manera que comprometa el proceso, que como lo decía Juan Miguel, en la medida que más tiempo pasa y esto más toma fuerza, se hace mucho más costoso para ellos la reacción y en la medida que el mundo también asuma la importancia de esta fecha y de este proceso, pues también se elevarán los costos para cualquier arremetida o contra cualquier arremetida. Gracias, Pedro. Le doy la palabra a Eduardo Bellos. Yo, siguiendo lo que decía Pedro, yo quería quizás dejar mi aporte en su formato de respuesta a la pregunta que decía, Sí. porque me parece que se cubrió muy extensamente lo que las condiciones de las elecciones de este 28 de julio en Venezuela. Y quería simplemente, justamente lo que decía Pedro sobre visibilizar que puede ser la sociedad civil regional, internacional, con respecto a el tema de Venezuela, es la visibilización. De hecho, una de las razones por las que nosotros hacemos el trabajo que nosotros hacemos es porque precisamente creemos que es importante para digamos, desconstruir esa narrativa que monta el régimen en función de las elecciones que celebra. Es muy importante porque hay por muchos años digamos, las autocracias de la región y del mundo pudieron montar una narrativa en la que se valían de las elecciones que celebraban para decir que eran algún tipo de democracia. No digamos una democracia liberal, tradicional, occidental, pero sí algún tipo de democracia, ¿no? Por ejemplo, China hace un par de años publicó
un paper que dice China democracia que funciona, ¿no? Nosotros en Occidente, y que además generan resultados. Es decir, ellos tienen un sistema que funciona, y de hecho, en las narrativas que vemos, apariencia privada, pero que están relacionadas con el régimen chino, tienen mucho que ver eso, ¿no? Hay una narrativa en la que todo funciona muy bien, unas plazas muy bonitas y unos trenes colgantes, etcétera, y derechos políticos y civiles no importan, con tal que tengamos siempre, ¿no? Soluciones a esos problemas. Entonces, en el caso de Venezuela, ese es el trabajo que nosotros hacemos, el trabajo en Nicaragua, el trabajo que hacemos en Venezuela es ir al detalle de esas, a las bajo qué condiciones. Cuando nosotros vamos a los detalles, si tú vas a una nota de dirección que no ahonda en detalles, sino que simplemente reseña que el Consejo Nacional Electoral recibió observadores internacionales, o tú vas a la nota, te das cuenta de que los dos observadores internacionales eran de la Oficina de Planificación Estratégica e Integración Regional, OPI, de Argentina, una organización que va a observar la elección, el CELA, que es el Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica, que de hecho surgió con financiamiento venezolano para el revocatorio de 2004, y que desde entonces se ha dedicado a, bueno, si ustedes se meten en las redes sociales, y Nicanor Moscoso, que es quien dirige ese consejo, ustedes van a encontrar en elecciones en Rusia, en elecciones en Kazajstán, y donde va a observar y decir que esto está perfecto. Entonces, me parece que es muy importante ir al detalle y visibilizar estas cosas, porque cuando nosotros vamos al exterior, es muy confuso. O sea, cuando tú vas al exterior y hablas con alguien sobre el tema de elecciones en Venezuela, la cosa se ha vuelto tan complicada y tan enredada. Por ejemplo, tú ves el tarjetón, entonces sí, hay un montón de fotos de Maduro, pero hay un montón de otros partidos. Tú dices, bueno, sí, pero los partidos tradicionales están compitiendo, porque está CUPE, está Acción Democrática, está Maduro, está un nuevo tiempo, están todos estos partidos. Te das cuenta que el 70 al 80% de esos partidos, primero, origen desconocido algunos, ¿no? Pero los partidos tradicionales están intervenidos con comisiones ad hoc designadas por el Tribunal Superior, por el Tribunal Supremo de Justicia. Entonces, cuando tú vas a los detalles, es que te encuentras con todas esas, esas condiciones que tú que claramente dices, no, esto no es una elección democrática, esto es una elección libre y justa, que es lo que decía Pedro. Yo creo que además de lo que eso significa, lo difícil que es explicarlo en el exterior, también es difícil explicarlo adentro de Venezuela. Lo que decía Pedro, que sabemos que esto no es una elección libre ni justa. En Venezuela es difícil a veces explicarlo también. Hay gente que no tiene, también en la diáspora sobre todo, ¿por qué vamos a participar? ¿Por qué vamos a participar en una elección si sabemos que estamos en una dictadura, que estamos frente a la posibilidad tan grande de fraude, a la posibilidad tan grande de que no se reconozcan los resultados? Hay un periodo de 6 meses entre la elección y la fecha en la que tiene que asumir un nuevo presidente. ¿Por qué vamos? ¿Por qué tenemos que movilizarnos? ¿Por qué tenemos que hacer? Y yo creo que la plataforma unitaria, el comando de Mundo González, han hecho un muy buen trabajo y es libre. Si fuese una elección libre y justa, yo hubiese podido competir. Los partidos que están no tuviesen comisiones ad hoc, no tuviesen intervenido, no hubiesen cerrado la taguarita donde yo me paré cuando venía de camino, que intervino el señal, fue la cerró porque yo nada más que fui, me senté y me tomé algo. O sea, eso es muy importante transmitírselo a la gente, porque la gente tiene que saber, como la comunidad, la ciudadanía venezolana tiene que saber a lo que se enfrenta, ¿no? Y después, por supuesto, todos los retos que vienen después, ¿no? Y creo que es muy importante porque tiene que ver con el manejo de expectativas sobre el tema de la elección, y yo creo que ese es yo creo que hemos llegado a un punto, como decía Miguel, hemos llegado a un punto en el que ya conocemos lo que está del otro lado. Y ya, tanto en el exterior como dentro de Venezuela, aunque es difícil, una tarea complicada, una tarea ciertamente muy complicada, es muy plantearlo digamos, con todos los datos en imagen. Es muy importante para lograr como ese nivel de conciencia sobre a dónde estamos yendo el 28.
Entonces, esa es la invitación a, a revisar el trabajo, porque hacemos esto, porque es que a veces hay organizaciones, por ejemplo, de sociedad civil cubana que nos preguntan, cuando trabajamos las elecciones en Cuba, ¿por qué le das entidad a una elección que no es una elección? Si estamos hablando de 470 candidatos para 470 cargos, no estamos hablando de una elección, estamos hablando de un referendo de los candidatos que son comunistas. Entonces, ¿por qué le das entidad? ¿Por qué la reconoces como una elección? Es que no la estamos reconociendo. La elección va a suceder igual. Y si nosotros no recolectamos los datos, la información dura de por qué esa elección no es libre y justa, hay una narrativa del otro lado que tiene libertad para correr en todo el mundo, en plataformas donde no nos imaginamos que existen. Por ejemplo, la Asociación Mundial de Organismos Electorales tiene entre sus integrantes a la Comisión Nacional Electoral de Venezuela, a los organismos electorales de Nicaragua, de Bielorrusia. Es decir, esta narrativa se extiende, ¿no? Y pasa muy desapercibida. Es como nosotros todos sabemos, sobre todo desde la academia también a veces se ignora un poco, porque todos sabemos que Venezuela y Cuba son una dictadura, entonces por lo tanto, ¿por qué vamos a hablar de elecciones? Esa es la razón. La razón es porque tiene que haber una contranarrativa. Tiene que haber una contranarrativa a eso, que no tenga esa libertad para difundirse de esa manera en todos los contextos y en todas las plataformas que logra encontrar. Entonces, ese es el trabajo que hay que hacer, de visibilizar. Entonces, lo que decía Pedro, ¿qué es lo que podemos hacer? Visibilizar esas condiciones en las que se están celebrando estas elecciones. No sé si alguien tiene una pregunta ahí, levanta la mano. Acércate aquí si puedes, porque para que ellos te escuchen mejor. Luis Landón es de Nicaragua, está exiliado. Partido Ramos. Ahí se presenta. Bueno, mi pregunta es la siguiente, basado en experiencias un poco similares. Bueno, me inicio con un comentario. Se percibe un ambiente de mucha movilización, de mucho entusiasmo, de muchas ganas de cambio. Y eso, pues, como ha apostado también a la vida cívica, pasa por elecciones. Pero elecciones que deben de ser justas, competitivas y transparentes. Mi primera pregunta es, ¿hasta qué punto tiene credibilidad el sistema electoral a estas alturas en Venezuela? Eso no me queda claro. Y segundo, evidentemente las dictaduras no se van por su gusto, siempre van a haber obstáculos. Y lo vemos, pues he estado dándole seguimiento y ha quitado la observación de la Unión Europea, ha estado cambiando centros de votación, se le llama en Nicaragua, que es donde la gente va a acudir a la urna, la está como modificando a su gusto y antojo, pero yo sí creo de que están a punto de ganar una elección donde Maduro no la va a reconocer, van a cometer fraude, pero me gustaría saber qué está haciendo la oposición en Venezuela con respecto a ese momento. Ante ese posible escenario, si se da, ¿qué alternativa tienen para que no suceda eso? ¿Qué plan de contingencia tienen? Me gustaría que ahondaran un poco más sobre ese tema, principalmente porque tienen que estar preparados, pues, de que seguramente no va a aceptar los resultados ante pues, que ganaran. Y una vez ganando la elección, pensando muy positivo, muy optimista, que yo lo suelo ser, reconstruir esa etapa post-elección, ¿qué planificación tienen como oposición en Venezuela? Porque seguramente algún rol jugarán las Fuerzas Armadas. No sé cómo funciona en Venezuela, no tengo claridad, pero me gustaría que ahondaran en esas temáticas. No sé si lo han hablado o qué escenarios prevén ante eso. Gracias. No sé quién quiere dar respuesta a la pregunta de Luis. Bueno, varias cosas, ¿no? Respecto de esto, Luis. Lo primero es que no hay ninguna credibilidad en el sistema electoral ni en el órgano electoral. Nadie está pensando en su sano juicio o con ingenuidad que va a ser un aparato electoral al servicio de los venezolanos, de los derechos políticos de los venezolanos, de la libre voluntad electoral de los venezolanos. No. Básicamente hay un realismo
tan grande que conlleva que el pueblo de Venezuela, aún reconociendo las carencias de imparcialidad del árbitro electoral, es capaz de sobreponerse ante esa situación de injusticia electoral y derrotar a Nicolás Maduro. Ese es básicamente el clima que existe en este momento. Y eso conlleva a un comentario inicial respecto de la utilidad de la elección. La elección va a ser sucia, ya está siendo sucia, y aún así es una elección útil para derrotar a la dictadura. Aún así, creo yo que el régimen de Maduro se equivocó convocando a una elección de manera temprana, porque creo que pensaban que nos iban a tomar en desunión, que no íbamos a poder ponernos de acuerdo, convocan la elección al margen de los acuerdos de Barbados, de la negociación, y sin embargo fuimos capaces de tener resiliencia democrática, de ponernos de acuerdo y de seguir metiendo en problemas a la dictadura, con lo cual, a pesar de los pesares, es muy útil, Luis, y esto me trae a la mente aquella anécdota de Daniel Ortega y Fidel Castro, que creo que alguna vez hemos comentado en un espacio como este, cuando se firman los acuerdos de paz en Centroamérica con el presidente Arias como persona de buenos oficios. En ese momento, Fidel Castro, eso está relatado, por Oscar Arias, Fidel Castro llama a Daniel Ortega y le dice: no caigas en el error del tico, no convoques elecciones porque va a ser un error. Y las dictaduras se equivocan, pero también aprenden. Daniel Ortega se equivocó con esa elección, pierde el poder y después aprende autocráticamente, y por eso Chamorro hija va presa en su momento y muchos otros son perseguidos. Pero lo que quiero hacer notar es la utilidad de la elección. Y después, con la planificación postelectoral, reitero lo que decía al principio, ganarle la elección a Nicolás Maduro el 28 de julio va a ser una tarea ardua, pero relativamente fácil en comparación con la tarea de inaugurar una nueva democracia, consolidar esa democracia y hacer estable a un gobierno de unidad nacional. Y hay muchos esfuerzos en esa dirección, esfuerzos para que pueda suscitarse una negociación fructífera, para, como decía antes, que no se encoe en el país un escenario o un clima de venganza y de retaliación, y por supuesto para establecer los grandes temas de la transformación democrática, dentro de los cuales el de la Fuerza Armada es fundamental, porque nosotros tenemos, en este momento, debemos tener conciencia que la elección en Venezuela y la cuestión venezolana no es solo un asunto de los venezolanos, sino que nuestro país es hoy uno de los teatros de operaciones en los cuales luchan las potencias dictatoriales del mundo en contra de las fuerzas de la libertad. Es decir, el 28 de julio se juega una pelea contra Putin, contra Norcorea, contra Irán, contra las dictaduras del mundo. Y eso va a suponer que con las Fuerzas Armadas nosotros podamos expulsar de Venezuela a los personeros de las autocracias de Cuba, Irán, Corea del Norte, Rusia, que podamos derrotar al crimen organizado, que podamos recobrar la soberanía territorial, pero además, eso va a suponer la filigrana política y el tino político de integrar a la Fuerza Armada constitucionalmente para que acompañe el proceso democrático, para que se someta a lo civil, pero que no se abran nuevas apetencias autocráticas o nuevas posibilidades de aventuras autocráticas. Y, por cierto, no sé qué está pasando en Bolivia, no me aclaro, no sé si alguien allí tiene, Mica, tiene idea de qué está pasando y nos pueden contar porque desde afuera se ve confuso. Pero sencillamente ese comentario respecto de la Fuerza Armada que va a ser clave, por supuesto. Hay una última pregunta, Martín, si quieres acercarte. La verdad es que sabemos, lo de Bolivia, después te la comento. Bueno, hola Pedro, hola Juan Miguel, un saludo afectuoso a la distancia. Uno de los factores, obviamente, uno de muchos factores preocupantes es obviamente la falta de observación electoral de las elecciones, sobre todo pensando en la otra narrativa que mencionaste, cómo traspasar la otra historia del noticiario. ¿Qué rol vende la comunidad internacional, sobre todo considerando que hay bastante falta de presencia diplomática en Venezuela mismo? Sí, ¿qué rol juegan los otros países europeos, pienso yo, en la prensa internacional? Está trabajando junto con ellos
y cómo lo podemos ver. Esa es una pregunta para el canciller Uruchurtu. Gracias, Martín. Muy importante tu pregunta porque obviamente, además aprovecho de saludarte y mandarte un abrazo también. Eh, la buena noticia es que al menos vamos a tener un acompañamiento técnico limitado, pero que va a existir a través del Centro Carter y del panel de expertos de Naciones Unidas. También la otra buena noticia que podemos agregarle a esto es que si bien es cierto la Unión Europea no va a poder desplegar su misión, sí están dispuestos a apoyar y a colaborar el trabajo que pueda hacer el Centro Carter y el panel de expertos de la ONU eh, dentro de Venezuela. Y nosotros además creemos, un poco lo que estamos percibiendo, por supuesto, tomando en cuenta que la observación técnica no va a tener un despliegue en todo el territorio. Eh, Creo que lo más interesante de lo que estamos viendo en la gente es que la gente está dispuesta a cuidar su centro y a permanecer donde está, no solamente cuidando su voto, sino cuidando a la comunidad. Entonces, creo que esto va a ser un proceso bastante particular porque va a ser un híbrido, de alguna manera, con una observación muy limitada en lo técnico, pero al mismo tiempo con observación. Hay organizaciones nacionales de observación electoral y también la ciudadanía. Entonces creo que esto va a tener un rol muy importante, ¿no? Esa mezcla que vamos a tener ahí. La gente está dispuesta a cuidar y a quedarse incluso hasta la hora del cierre del centro y dejar que no vote más nadie y estar atento a que se cuenten los votos como son. O sea, yo creo que ahí viene un proceso muy interesante. Además, evidentemente, el aparato de integridad electoral contempla el entrenamiento de toda la gente para eso. Del aparato, le hemos denominado 600K, que son 600.000 personas pues, listas para todo este proceso, 600.000 voluntarios listos para este proceso. Y evidentemente, bueno, desde afuera, a través de los reportes, va a haber un buen despliegue comunicacional donde se van a estar emitiendo muchos reportes. Aquí se va a procurar que haya mucha información en tiempo real, obviamente no en cuanto al escrutinio, pero sí en cuanto a lo que esté ocurriendo ese día. Entonces, que todos se puedan hacer eco de esto, ¿no? Sabemos que, aunque en el caso de la Unión Europea, aunque no van a estar desplegados en Venezuela, van a tener comunicación directa con sus embajadas en Caracas, pero también van a tener como una especie de centro operativo afuera, digamos, al tanto de lo que ocurra. Y ese día en particular, pues estar muy atentos a los reportes, tanto en materia de incidencias por violaciones al proceso electoral, y, digamos, faltas al proceso electoral, como también, desde luego, todo lo que tiene que ver con derechos humanos. Okay. Bueno, vamos cerrando. Si alguien, no sé si alguien tiene algún otro comentario, pero la verdad que yo me quedo con mucha ilusión y realmente estoy como acompaño al pueblo venezolano esperanzado que vemos de que va corriendo en la caravana por la colina. Pero no una esperanza ingenua, sino simplemente porque uno se basa en la evidencia de cómo han ido ustedes como oposición sorteando todos los obstáculos, en esta carrera de obstáculos de decir, de cómo celebraban las primarias, de cómo han ido sorteando todos los obstáculos de la inscripción, de cómo han ido llevando esta campaña, o sea, con todo el viento en contra, ¿no? Y se ha visto que, bueno, estos 20 años de dictadura han aprendido a unirse, realmente, digamos, realmente hay un aprendizaje que se evidencia en cómo han ido manejando todos estos meses, y en ese sentido lo felicito. Digo, creo que el pueblo también está ahí acompañando, porque ve esa esperanza, ve esa organización. Queda desde la comunidad internacional también acompañarlos de una forma organizada. Esperamos que estemos a la altura como para poder hacerlo. Y realmente que sí sea el inicio de un proceso de democratización que sabemos que no va a ser fácil, que no van a dejar el poder fácilmente, pero lo que haya que hacer, estaremos atentos
para poder acompañarlos. Así que unidos en una concordia cívica en América Latina, para que realmente sea una nueva ola de democratización en la región. Así que bueno, con esto muchísimas gracias. Estamos en contacto. Salió de larga. Ahí. Muchas gracias. Si llegan a alguna conclusión sobre Bolivia, nos las comunicas, Mica, porfa. Por favor, por favor.